Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar, gobiernas grandes. Alabarás en ti, siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar y la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Mueves las estrellas, el viento del mar y todo lo que hay en mí andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Dice Señor que también es a quien debemos dar toda gloria, quien es glorioso. Y este próximo canto nos invita a que exaltemos el nombre de Cristo, que dice: glorioso tú eres, Jesús. Cantemos.
del Padre, desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú lo hiciste para que podamos creer. Gloria seas, Jesús, el mayor de poder igualable, tu amor tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida, y anoche nos unimos, cantando celestial, glorioso Jesús. Polvo de la tierra, viniste a respirar, y todos quebrantados habitar. Tú fuiste rechazado, hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder igualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida, y en noche nos unimos, cantando celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la que tú venciste y nos salvaste, y a quien no pueda verte, un día regresarás y todo enmendarás a tu venir, y todo enmendarás a tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder igualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida, y en noche nos unimos, al canto celestial, glorioso Jesús. Sí, Señor, gracias porque tú eres glorioso. Tú eres maravilloso, Señor, y no hay Dios como tú. Pero ese Dios que es maravilloso, que es glorioso, a quien debemos dar toda gloria, también es a quien nosotros debemos de loar. Esa palabra loar es exaltar, glorificar, levantar, magnificar el nombre de Dios. Cántame este canto que dice: te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime
cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos la luz de la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loa a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bendito tú eres, Señor, te alabamos, te glorificamos. Ser unificados, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Cristo Jesús. Puede tomar asiento. Bueno, hermanos, vamos a tener una pequeña lectura antes de compartir los anuncios. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, la van a pasar en pantalla. Si usted puede seguirme con la vista o puede también leerla en voz alta. Con razón me miraba medio raro. Bueno, entonces dice la palabra del Señor así. 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 22. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y cuando habla aquí de jugar, no está hablando en el sentido de los niños, ¿no? Sino que hicieron dioses, en el Antiguo Testamento se puede leerlo, hicieron unas imágenes que según ellos era Dios, y se levantaron, se emborracharon y empezaron dice la Escritura, a jugar. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos o hablo. Y esa palabra como a sensatos, como a personas pensantes, esas personas conscientes y pensantes.
Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la carne, de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y cuando se refiere aquí a los gentiles, está hablando en ese tiempo a los que no eran judíos. Dice que ellos no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con demonios, con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y luego, en forma de pregunta, ¿o provocaremos a celos al Señor? Dice, ¿somos más fuertes que Él? Bueno, esa es la palabra del Señor y vamos a tener el mensaje un poquito de esto también hablando. Hermanos, también ha llegado el tiempo de los anuncios. Como sabemos, estamos apoyando la obra para alcanzar a otros en Líbano los miércoles a las 7 de la tarde. Entonces, una bendición otra vez de poder tener más alimento espiritual los miércoles a las 7 de la tarde en Líbano. Y también tenemos por venir en octubre la asamblea de iglesias hispanas del norte, del noroeste, que va a ser el siguiente anuncio. Como sabemos, hermanos, los servicios regulares son los domingos a la 1 de la tarde empezamos. No está prohibido llegar antes, así que tenganlo presente. Hermanos, está bien, uno atrás me dicen, sí, el 4 de octubre tenemos para que se está anunciando con mucho tiempo, para que ojalá y se pueda hacer, si usted trabaja los sábados o algo, que pueda darse el tiempo, apartar ese día para participar, ¿sí? Es de mucha bendición convivir con muchos hermanos. A veces usted dice, o pensamos, acá estamos muy poquitos, pero cuando nos juntamos es una gran bendición, ¿sí? Y ahora también ha llegado, como todos los días, el tiempo, todos los domingos, el tiempo de intercesión. Si alguien tiene palabra de agradecimiento, que quiera dar gracias a Dios públicamente por algo, es el momento. Y también si alguien quiere que oremos como iglesia por ustedes en alguna situación que estén pasando o algo que les preocupe, igual es el momento. Así que voluntarios, si alguien tiene palabra de agradecimiento. A ver. Yo estoy muy agradecida, gracias a Dios por toda esta semana que fue para nosotros pues bendecida otra vez. Como ustedes supieron, estuvieron mis hijos aquí, hubo la boda de vino su hermana y ahora está mi tía, mi tío y mi prima conmigo y hemos pasado un buen tiempo toda la semana con toda la familia y pues gracias a Dios que permitió tener este tiempo con todos y llegaron con bien mis hijos hoy en la mañana, están allá en North Carolina y pues le doy gracias a Dios de que han cuidado de todos nosotros. Sí, pues también pues les pido que su regreso sea seguro, pues van a regresar ellos mañana y que pues que Dios los cuide y que sigan pasando bien el tiempo. Bueno, recuerden, hermanos, que como iglesia no estamos solos. Dice en la carta del apóstol, o la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, muchas personas tienden, o aquí en este país somos, nuestras familias, la mayoría tiene sus familias lejos, en México o República Dominicana, no sé en dónde, y se sienten solos, pero como iglesia no estamos solos, y todos pasamos por situaciones, pero nos apoyamos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y dice Santiago allá en el capítulo 5, versículo 13,
¿Está algunos entre vosotros afligido? O sea, está preocupado, está pasando por situaciones. Luego dice, ¿está alguno alegre? ¿Tiene algo que le pasó que lo hace, que tiene júbilo, alegría? Compártala también. Y luego dice, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Luego dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces, es una forma de apoyarnos en oración uno a otro. Y luego dice, más adelante dice, la oración del justo puede mucho. Entonces tenemos, gracias a Cristo, ese privilegio de poder orar unos por otros, ¿sí? Y el Señor nos escucha. Así que no hay peticiones, vamos a orar en general todos. Si en su mente recuerda algo, alguna situación que tiene, tráigala y ore también por eso. Otra vez, hermano. También gracias a Dios porque pues ya el pastor que llegó bien a Colombia y pues orar por él por su estadía que está ahí y su regreso. Ah, sí, sí. Pastor William le manda muchos saludos, Sí. muchos saludos. Y pues dice, disfrutemos también el tiempo, le tocó predicar ahí en Colombia, entonces está contento, está gozándose igual con muchos hermanos allá. Sí, a mí me tocó vivir esa bendición de estar presente como con 3,000 cristianos, ¿sí? Adultos, una gran bendición allá en California, y creo que es algo parecido, pero allá en Colombia. Entonces, también vamos a orar por las ofrendas, el que traiga sus ofrendas y no tiene ninguna obligación si usted no quiere darlo, si no tiene ninguna obligación, si alguien quiere ofrendar, pues con mucho gusto. Bueno, vamos a orar. Señor, una vez te damos gracias por tu cuidado y protección. Gracias, Señor, porque eres bueno y bondadoso. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente y control de todo. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Porque si te pedimos algo, dice tu palabra, que aquel que nos ha dado todo, ¿cómo no nos lo va a dar también de acuerdo a tu voluntad? Señor, descansamos en ti, sabiendo que tú estás en control de todo. Y también, Señor, te pedimos por las ofrendas que se van a levantar. Te pedimos las bendigas para que sean usadas para el engrandecimiento de tu obra. También te pedimos, Señor, por aquellos que estén pasando necesidad económica, sabes que tú puedas suplir sus necesidades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse sobre su pie y cantemos este canto que nos invita a que pensemos en el fin último de ello.
en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver. Tú eres mi refugio, mi consuelo, oh Dios, estar contigo es mi bien. Eres tú, Señor, en ti por dentro estoy, el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy, tan grande eres tú, Señor, en ti completo estoy, el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy. Los cielos, sino a ti, fuera de ti, nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra, sino a ti, fuera de ti, nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, fuera de ti, nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra, sino a ti, fuera de ti, nada deseo? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Me regalan una sonrisa? Hoy tenemos una sonrisa nueva aquí. Me gusta ver sonrisas. Tenemos a la prima, la hermana Mari, y veo que es una persona que le gusta sonreír. Y de esos queremos muchos aquí porque nos contagia, la alegría es buena. Recuerden que el Señor nos salvó para ser alegres, entonces eso es algo que es bueno. Entonces estamos contentos primero porque Dios nos dio el privilegio y la bendición de este domingo amanecer, nos dio la vida y nos dio la oportunidad, el privilegio de adorarle también en esta tarde.
Entonces yo los invito a que sin miedo y sin temor, recordando a quién adoramos, no se prive de adorar a ese Dios que merece nuestra adoración. Y aún a pesar que dice la Escritura de que nosotros éramos malos y pecadores, en medio de ese pecado nos amó y se entregó por nosotros. Me gusta tanto a mí el texto de la Escritura que es Romanos 5:8, dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Creo que ya pasó la prueba, hermano. Gracias. Bueno, entonces, les damos la bienvenida. Bueno, como días de verano, pues muchas gracias, bendecidos por todos los que están aquí, y pues los que no vinieron, se la perdieron. Porque hablar y decir a Dios, no hay un mejor lugar para estar que la casa de Dios, y hoy usted hizo la mejor elección que haya podido hacer. Aunque decimos que es la casa de Dios, realmente este es el templo en que adoramos a Dios. Y aquí es donde venimos como iglesia a adorar a Dios. ¿Sí sabe quién es la iglesia, verdad? La iglesia no es el templo. Este edificio es un templo donde se reúne la iglesia que somos cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Aquellos que hemos abrazado la fe de Jesucristo, que hemos creído que Él es Jesucristo, aquel que murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos el perdón de pecados. Y esto es sin hacer acepción de personas, ni nacionalidad, ni color, ni ninguna otra cosa que usted pueda pensar. Dios Cristo murió por todos, aunque no todos le recibimos y le aceptamos en nuestra vida. Entonces yo quiero hoy llevarlos a pedirles que por favor abran su Biblia en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Esa es la porción que vamos a estar leyendo. El hermano Temo nos hizo el favor durante la introducción de la lectura del día de hoy. Él leyó lo que va desde el versículo 1 esta mañana, lo leyó desde el 1 hasta por allá hasta el 22. Y la lectura que yo voy a dar en este momento va a ser de del versículo 23 hasta el versículo 33, que es el complemento de esa escritura. Y recuérdenme por favor hablar despacio. Estoy viendo al hermano Martín, y el hermano Martín me dice que a veces yo hablo muy rápido. Hermano Martín, avísenme. Bueno, hermanos, esa va a ser la lectura del día de hoy. Me cuesta trabajo, pero voy a intentar con todo el corazón. Bueno, si usted está listo y gusta acompañarme, Primera de Corintios, si tiene su Biblia ahí, no importa si es electrónica, si es en papel, yo lo tengo, y si no, gracias a Dios tenemos el privilegio de tener estas pantallas a lista de escrituras, uno puede ir leyendo, y mientras yo leo, usted sigue ahí la lectura. Voy a leer Primera de Corintios 10, del 23 en adelante, si usted está listo por él. Y la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de la conciencia. Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de la conciencia. Versículo 28. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis, por causa de aquel que declaró y por motivo de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Versículo 31. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le alabamos, le bendecimos, le rogamos que sea su Santo Espíritu añadiendo bendición a su palabra, Señor, que encuentre cabida en nuestros corazones, que seamos edificados, que seamos exhortados, consolados, Señor, conforme a su voluntad, Señor.
que su palabra cumpla su efecto y haga en nosotros, Señor, aquello por lo que usted ha enviado, Señor. Sea usted pues orando, Señor, le damos las gracias, Señor, por esa libertad que usted nos ha dado tan grande en Cristo Jesús, la cual no es motivo para libertad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues esta carta, igual que todas las cartas del apóstol Pablo, ¿a quién creen que están dirigidas? Estas cartas y la mayor parte del Nuevo Testamento no están dirigidos a los incrédulos, a la gente del mundo, a la gente que no conoce a Jesucristo, a la gente que nunca ha escuchado quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y sobre todo quién es Jesús. La carta de Corintios, tanto la primera, la segunda, de Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses y el resto de las cartas de Pablo están dirigidas a la iglesia, lo mismo que las cartas de Pablo, de Juan. No están dirigidas a la gente que es del mundo, que no tiene fe en Jesucristo. Nosotros sabemos que hay miles de religiones en todo el mundo, pero estas cartas, especialmente de Corintios, no estaba dirigida, o Pablo no se estaba dirigiendo a gente que no conociera el Evangelio. Él estaba hablando a una iglesia que se encontraba, les voy a dar contexto para que entendamos de qué estaba hablando Pablo. Esto se llama contexto, va a ser un poco exégesis de lo que estamos leyendo. Pablo le habló a esta comunidad porque la ciudad de Corintios es como lo que ahora vamos a dar un ejemplo, tal vez no es lo que es la ciudad de Las Vegas, donde hay de toda abundancia de mal, pecado, apuestas, lujuria, todo lo que. Entonces esa ciudad de Corintios sería así. Y cuando el apóstol Pablo empezó a enseñar y a predicar, él llegó a esa ciudad así en medio de esa situación. Y en medio de todo ese mundo de maldad y pecado, comienza una pequeña comunidad de cristianos, una iglesia. Si usted voltea a ver a su alrededor, tal vez pequeñita, así como la nuestra, pero que empezó a crecer grandemente, gracias a Dios, al poder del Espíritu Santo, obrando en Pablo. Pero en esta iglesia, cuando empezamos el capítulo 1, y es bueno que usted lea estas cartas, el apóstol Pablo escribió esta carta porque le hicieron preguntas sobre algunas cosas, como el matrimonio, que si se debía de comer, que si, bueno, varias preguntas que Pablo tomó para contestar, pero otras cosas que les dijo y los corrigió sin que le preguntaran. Como en el capítulo 1, el apóstol Pablo les habló de las divisiones que había dentro de la iglesia, donde unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y los más religiosos decían yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, están equivocados, Cristo no está dividido. Dice, ni Pablo, ni Pedro, nadie es nadie. Aquí nosotros en el capítulo 2 sigue hablando y dice, solo somos servidores de Cristo. En un momento les dice que si alguien se quiere gloriar, que se gloríe del Señor Jesucristo. Entonces esta iglesia estaba teniendo muchas dificultades. Son creyentes, gente que ya confesaba su fe, pero que tenían un problema. Cuando ustedes van viendo el proceso, llegamos al capítulo 5, y en el capítulo 5 nos habla de un hombre ignorante. Voy a brincar y no puedo dar todos los detalles, pero quiero que sepan, quiero creerles hambre y deseo por esta carta, porque la verdad, había un hombre que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra y era creyente. No su madrastra, o sea, este hombre se había, tal vez, viudo y se casó con alguien más, y este muchacho estaba teniendo relaciones íntimas con la madrastra. Y Pablo nos manda, ¿qué pasó? Dice, miren, ustedes juzgan a los de afuera, no dice a los de afuera, a los que no creen en el Señor Jesús, eso los va a juzgar el Señor. Ustedes como iglesia deben de juzgar a los que están adentro, a los de la iglesia. Y ahí empieza, y llega al capítulo 6, en el capítulo 6, Pablo sigue tratando las mismas situaciones. ¿Y por qué les habla el capítulo 6 ahora? Porque él dijo, también ahí en el capítulo 6, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Las viandas, dice, son para el estómago, y pues, pueden hacer lo que dice, pero no todo les conviene, pero termina diciendo, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y aunque los temas cuando vamos a llegar al 10 es diferente, quiero que sepan que Pablo más de una ocasión nos dice que Dios nos dio libertad por medio de Cristo,
Pero esa libertad no se debe de convertir en un libertinaje para hacer todo lo que nosotros queramos, sino que esa libertad de la que habla Pablo es una libertad, porque antes estábamos esclavos y presos del pecado. Cristo murió para darnos libertad. Antes la ley teníamos que obedecerla por obligación, porque si uno obedecía la ley había que una consecuencia, pero cuando viene Cristo dice: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir. Él nunca peca, aún así muere. Y Él ahora nos da libertad de hacer todo lo que le glorifique. Por eso que el tema era: ¿cómo? A todo lo que hagas, hazlo para qué? La gloria de Dios. Porque no es que nos da libertad para hacer todo lo malo, sino que nos da la libertad de que ahora voluntariamente, al entender quién es Jesucristo, quién es Dios y lo que hizo por nosotros, hagamos lo que es bueno para nosotros. Pensemos en si lo que estamos haciendo les está haciendo de bendición a los demás, a nosotros mismos, y si eso que estamos haciendo está glorificando a Dios. Entonces, así llega Pablo capítulo 8, y el 8, desde el 8 comienza a hablar de lo que es la idolatría. Y no piense que la idolatría, como muchos piensan, es solamente tener una imagen o adorar a un Dios fuera del Dios todopoderoso, del Dios de Israel, el único Dios verdadero, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que de idolatría aquí Pablo les muestra que es todo lo que le quita en primer lugar a Dios. Eso puede ser la comida, eso puede ser la inmoralidad, eso puede ser nuestros malos deseos en el capítulo 8, eso puede ser cualquier cosa que le quite en primer lugar a Dios. Cuando nosotros vamos llegamos al capítulo 10, en la primera porción Pablo leyó lo que el hermano Pablo leyó, nos habla y nos muestra una imagen del Antiguo Testamento, de todas las cosas que hizo el pueblo de Israel. Ustedes saben que para Dios en la antigüedad, en esos tiempos que existía el pueblo de Israel, nosotros como gentiles no tenemos ningún lugar anterior. La carta de Efesios dice que nosotros estábamos lejos de Dios, alejados de las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el trato de Dios era solamente con Abraham y con su familia y su descendencia después de él. Y Dios había escogido a este pueblo para que a través de ellos representaran y manifestaran el carácter de Dios ante las demás naciones, para que en un momento todos quisieran tener ese mismo Dios que tenían de alto. ¿Qué creen que hicieron ellos? Pecaron, desobedecieron, se hicieron ídolos, se quejaron ante Dios, le reprochaban porque en un momento Dios dio para decir: oye, ¿qué nervios querían yo todavía? No quiero que me miren mucho a mí. Vamos a bajar, hermano, hasta el 23, por favor, y ya después vamos a ir regresando poco a poco. No quiero que escuchen mucho lo que digo, escúchenme a mí, pero lean más lo que dice la Escritura. Miren lo que va diciendo el Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Anteriormente, en los primeros versículos, Pablo había dado un ejemplo de las cosas que habían pasado en el Antiguo Testamento. Pero cuando ustedes leen el versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando Cristo nos vino y nos salvó, perdonó nuestros pecados y nos dio una libertad, para que nosotros viviéramos sin miedo ya a ser condenados. Dios nos salvó de Efesios por gracia y por medio de qué? De la fe. Y dice que esto no fue nada que nosotros hayamos hecho. Efesios 2, 8, 9 lo dice. Fue por gracia, no fue por obras para que nadie se lo diga. Lo mismo que dice en el 25, de todo lo que se vende en otro, dice: en la carne sería, comer sin preguntar nada por motivos de la conciencia. Ahí es donde Pablo está hablando anteriormente en el capítulo 8. Les voy a explicar qué estaba pasando. En la ciudad de Corinto se tenían templos, esto se tiene que estudiar históricamente. Se adoraba y se tenía un culto que tenía que ver con la prostitución. Y se mataban animales y se sacrificaban y se les ponían delante, se les ofrecían más bien a esos ídolos. Y esto es lo que Pablo está alargando ahí, pero eso no solamente empieza aquí, sino que cuando ustedes ven desde el capítulo 8, Pablo les está hablando de que no debe de adorar esos ídolos, ni participar junto con los que adoran esos ídolos, ni en sus cultos, ni en sus sacrificios. Entonces ahora Pablo aquí le toma de una manera un poco diferente el mismo tema y dice: miren, la carne que se sacrifica a esos ídolos
cuando se vendía en el mercado, se vendía más barata. Por lo mismo, era más fácil y era más accesible. Entonces los cristianos, la mayoría de ellos no eran judíos, eran gentiles. Había unos cuantos judíos, y estos judíos en su conciencia, después de haber creído tanto tiempo que la carne de puerco era mala y no se debía de comer, sentían un remordimiento de conciencia, sentían que estaban haciendo algo malo, pero Cristo no nos mandó a cumplir la ley alimenticia ni la ley ceremonial, sino que lo que permaneció fue la ley moral de Dios. Por eso es que en el capítulo 6 de Corintios Pablo habla de que no se debe de practicar inmoralidad sexual y que nuestro cuerpo ya no es para fornicar, sino dice su cuerpo es para enseñar. ¿O qué no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces Pablo en ese contexto les dice más adelante, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces había los que tenían remordimiento, y no está de pecado por comerme la carnita del cuerpo, cuando ya creían en Cristo. Entonces eso nos habla de gente, más adelante vamos a ver un texto allá en Romanos 14, donde nos habla del hermano de él, que no entiende y todavía no comprende bien la libertad que Cristo nos ha dado. Y termina en el 25 diciendo el apóstol Pablo, de todo lo que se vende en la carne sería comer. Dice, sin preguntar nada por motivos de la conciencia. O sea, miren, ustedes coman y no pregunten, acabamos de ver, denle gracias a Dios, y a través de la oración y el agradecimiento, los alimentos quedan limpios. Todo. Y luego ahí dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. A ver, los voy a leer. Cuando el Señor quedó todo en el principio, que dijo que todo lo que el Señor había quedado era ¿qué? Bueno, en gran manera. ¿Qué fue la primera cosa que Dios dijo que era malo? Perdón. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero toda la creación, Dios lo había hecho todo bueno. Por causa del pecado humano, de Adán y Eva, las cosas contaminaron todo el camino. Pero dice, si alguien nos invita y se tomen todo, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo, ¿de quién está hablando? ¿Qué dice? Incrédulo. Eso es lo que no cree Jesucristo. Dice, si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que os quede, ponga delante comer. Ahí está lo que dice la Escritura, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y luego dice, ¿no de quién? Dice, mas si a alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo reclama. ¿Ven cómo está ahí el contexto? Entonces esta gente compraba su carne, la dedicaba, y había veces que, vamos a decir ahora, que nosotros como cristianos, alguien nos invita a su casa, él no es cristiano, no cree en Cristo, y nos invita a comer en su casa y nosotros comemos. Pero nosotros vemos que tiene la imagen de Buda y ya no creen en Cristo, dicen, el Buda, o el Dios indio, póngale cualquier cosa de cualquier religión que ustedes quieran. Y entonces, dice, estos cristianos iban, y los maduros, ¿saben qué hacían? Ellos sabían que ese hijo no tenía poder, no tiene poder para hacer bien, dice la Biblia, ni para hacer mal. No pueden caminar, los tienes que cargar, no hablan, no oyen, no ven. Dios creó todo, pero a esas imágenes las creó ¿quién? El hombre, alguien que ya Dios había creado. Entonces dice, no tiene poder para hacer ni bien ni mal. Aunque esto lo dice aquí Pablo lo que sabe, que estos hombres que eran maduros comían sin preocuparse, porque ellos sabían que no era problema, pero sin pensar en los hermanos que débiles, aquellos que sí les respondía la conciencia y que pensaban, estaremos haciendo bien, estaremos haciendo mal. Miren lo que dice más adelante. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la de quién? La del otro. Dice, un poquito más arriba, hermano, por favor. Para arriba, ¿no? O sea, al contrario, por favor. Antes, 29 dice. Pongan ahí el 29, ¿no? Ahí está. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿qué se ha de juzgar en libertad por conciencia del otro? Ahí está hablando de la libertad que hay que Cristo.
Y Dios nos dio libertad para hacer bien todo. Ya no somos salvos por cumplir la ley ni los mandamientos, sino somos salvos porque Cristo nos cumplió, fue santo sin pecado. Dice que el justo murió por los injustos, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecador para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Pero dice, miren, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello que le doy gracias a Dios. Ahí está. ¿Cómo quedan limpios los alimentos? Orando, gracias a Dios. Pero también hacerlo. No me van a entender también eso es el ejemplo. Vamos a decir, todo mes dice que Dios nos dio libertad, pero todo dinero, no. Vamos a decir, yo tengo aquí esta agua, ojalá que tuviera otra. Vamos a hacer imaginario. Acá está otra agua. Y viene un hermano y dice, usted es libre de tomar el agua que quiera, pero esta tiene veneno. Pero está dulce y sabe sabrosa. ¿Cuál tomaría usted? ¿La fresca con hielito y dulce? ¿O el agua pura pero la que esta tiene veneno? ¿Cuál tomaría? La simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos conviene tomar la otra. Podemos hacerlo, nos dieron la libertad de hacerlo, pero ¿nos es bueno? No. Ahora, si ese hombre decide, no me importa, yo me la tomo, nadie más va a salir afectado. ¿Creen que no iba a salir afectado? Si ese hombre tiene 10 hijos, y ese hombre muere en ese momento, ¿a quién afectó? ¿Nomás a él? Murió él, sus 10 hijos quedaron afectados. Él tenía un trabajo y era una persona muy necesaria en el trabajo. Y ahora tienen que poner 4 o 5 personas para reemplazarle su trabajo porque no tienen experiencia. Y cuando nos venimos a dar cuenta, son muchas las personas que afectamos por las decisiones que tomamos. No es solamente lo que nosotros hacemos. No solamente nosotros nos afecta. Y este es el punto que quiere hacer Pablo. Como se dice que no nos conviene ahora. Nosotros vamos a una fiesta llevando a nuestros hijos y alguien viene y nos ofrece una cerveza. Porque yo creo que Cristo eso abunda. Una tequilita. Y nuestros hijos con nosotros y nosotros ni la pensamos. Se la echan. Es lícito. Muchos dicen, bueno, la Escritura dice que podemos tomar, nunca habla de la borrachera, dice, pero no habla de tomarse una copita más mala. Es por ahí donde mucha gente enseña eso. Y ciertamente la Biblia que te encuentra es de la borrachera. No la prueba, porque eso es pecado. Eso es malo para nosotros. Pero no piensen en eso, piensen en el ejemplo que le está dando su hijo. Su hijo tiene ahorita 12 años. Cuando su hijo llega a los 18 y usted lo vea que anda ahí muy borracho y haciendo cosas impertinentes, imprudentes, hijo, no tomes. Papá, tú me enseñaste y ahora me dices que no tomes. ¿Con qué autoridad le vamos a dar a decir a nuestros hijos no lo hagas cuando nosotros mismos le estamos dando el ejemplo? Eso es lo que trata de decir Pedro ahí, Pablo, perdón. Que no todo nos es lícito, pero que no todo que nos conviene y nos certifica. Sigue adelante. Dice, agradecimiento, ya me perdí, hermano. Si pues coméis, perdón, y bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para quién? Para la gloria de Dios. Aquí lo que le digo, ¿me conviene lo que estoy haciendo? No se trata de que si me voy a perder mi salvación o no me voy a perder. Esto no tiene que ver con esto, esto tiene que ver con un sentido de conveniencia. Es de bendición para mí, es de bendición para los demás. Y esto glorifica a Dios. Esto que yo estoy haciendo honra y glorifica al Señor. Esas son las preguntas que nosotros nos debemos de tomar y hacernos personalmente cada vez que nosotros tomamos una decisión. Bien claro, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Fíjense que dan 3 grupos de personas. ¿Por qué dan 3 grupos de personas? Porque para el Señor esos son los 3 grupos de personas que había en ese tiempo que hay. Primero, ¿quién dice? No seas tropiezo a los ¿quién? Los judíos. ¿De dónde vino la salvación? Cuando estaba el Señor Jesús con la mujer samaritana en el pozo, dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De qué nacionalidad es el Señor Jesús? Judío, de la nación de Israel, lo mismo que su madre, lo mismo que su padre.
Por eso es que aquí Pablo les habla primero, dice, no les han tropiezo. ¿A quién pone primero? A los judíos. Y luego a quién? Ni a los gentiles. ¿Sí saben quiénes son los gentiles? El hermano ya nos dio una poquita de luz allá. Los gentiles somos todas las demás personas que no somos de la nacionalidad israelí ni la descendencia de Abraham. Entonces, por eso es que pone judíos, gentiles, y después ¿a quién pone? La iglesia. ¿Y de quién estaba complementada la iglesia? De judíos que se habían convertido del judaísmo, porque el judaísmo es una religión, israelitas es la nacionalidad, pero cuando usted dice judío es una creencia, ellos creían en el único Dios verdadero, no adoraban a ningún otro Dios. Por eso ahora pone ya los de la iglesia, porque la iglesia estaba complementada de judíos y de gentiles, y todos juntos formaban una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces dice, por eso no les seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. A ver, póngale usted, no les seas tropiezo ni a los judíos, ni a tus hijos, ni a nadie de la iglesia que sea nuevo y acabe de comenzar en la fe. Pues imagina si nosotros como creyentes nos vamos a los bailes y echando cerveza y después, mira, el cristiano, mira, allá está el domingo, dándose golpes de pecho, levantando las manos y se burla de los aleluyos, o se burla de los testigos, o se burla de los mormones, pero ni un rebelde cristiano es. Y sus hijos no están bien. Pues, ¿qué van a decir los hijos? No, pues esta religión está más chida porque aquí toma uno, se emborracha, se pone uno medio arriba, miramos elefantes con de rosas, y el domingo vamos a la iglesia, nos damos golpes de pecho, nos hingamos, perdóname Dios, y salimos y hacer lo mismo. Pues no. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Entonces dice, como si bebéis y coméis o sea otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nada de esas cosas glorifican a Dios. Ahora que dice el arte, no seas tropiezo, pero luego dice, como también yo en todas las cosas. Ahora dice Pablo, yo no les estoy hablando algo que yo no hago, que no practico. Miren lo que dice después en el 32. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Y luego dice, como también yo en todas las cosas agrado, ¿a quién dice? A todos. Él no buscaba agradarse a sí mismo y hacer las cosas que a él le gustaba. Él siempre estaba pensando en el bienestar de todos, de que todos los demás. Dice, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahora sí, hermanos, si vamos por allá, Romanos 14, por favor. ¿Se perdió? O quiere buscarlo por ahí en la Biblia, hermano, puede poner la Biblia y me deja el versículo 1 y ya se puede ver, por favor. Lo que nos dice en el versículo 14 es esto. Dice, recibí al débil en la fe, pero no para contiendas. El versículo 14, tanto el versículo 10 de Corintios como el capítulo 6, están entrelazados. Porque hablamos de no ser de tropiezo a los demás. Y en Romanos 14 nos habla, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contiendas. Y voy a dejar que el hermano tenga ahí, porque no quiero que me escuchen a mí, sino que vean ahí. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. ¿Por qué dice? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil, que come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. Síganlo más para el hermano. ¿Qué dice ahí? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estar firmes porque poderoso es el Señor para hacerles estar firmes. Pablo lo que les está diciendo aquí en los Corintios es una cosa que está tratando otro tema, pero que quiero que entiendan que la importancia de nosotros vivir conforme a la palabra de Dios, honrando a Dios, pensando en lo que hacemos, no siendo de tropiezo a nadie, es porque dentro de la iglesia hay mucha gente que comienza apenas a conocer el Evangelio.
Y nosotros debemos ser pacientes y tolerantes con esas personas. No esperemos que una gente que acaba de escuchar el Evangelio ayer, hoy deje de tomar como ha tomado por 20 años. No esperemos, aquí se refiere a los débiles, porque ellos tenían remordimiento de conciencia en cuanto a los hijos. Esto tiene que ver con hacer cosas que estaban opuestas a lo que la Escritura lee. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces ha leído usted la Escritura completa, la Biblia entera? ¿Unas 2, 3? ¿Una? ¿Cómo vamos a saber si lo que estamos escuchando es verdad o no? Entonces, es lícito no leerla, pero ¿le conviene? Eso me pasó a mí. Yo crecí toda mi niñez, hasta la edad de 35 años sin leer la Biblia. Y yo iba a una iglesia, como muchos de nosotros, como muchos de ustedes, católica, me enseñaron el catecismo, me enseñaron muchas cosas, pero cuando yo empecé a leer, y porque esto nunca me dijeron, nadie me lo enseñó. Porque no leía la Biblia. No leí la Biblia. Aquí la tenemos, yo me estoy hablando, pero ahí estoy probando, la Biblia les está probando, no yo. Entonces, uno ve que Jesucristo nos salvó sin merecer, que fue por gracia, que nuestras obras ante Él no cuentan, que Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y que ahora no depende de que si hacemos lo bueno, hacemos lo malo, no. Ahora lo que hacemos bueno, malo, lo hacemos porque nos conviene a nosotros, porque es bendición a nuestra familia, a nuestra comunidad, pero sobre todo porque que glorifica a Dios. La salvación no tiene que ver ni con lo que comemos, ni con lo que bebemos, porque ni que comemos nos hace más pecadores, ni que no comemos nos hace más santos, dice el Espíritu. La comida no tiene que ver nada con el Espíritu, eso es de la carne. Siga más aquí, hermano, por favor. Y déjenme ver el tiempo, no voy yo a pasar por aquí. Entonces, no sé si se va entendiendo. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Siga más adelante, dice: el que hace caso del día lo hace para quién? Para el Señor. Esta gente tenía festivos, ahora es Pablo hablando a los romanos, pero yo se los puse porque es el mismo pensamiento de Pablo a todas las iglesias. Y cuando digo iglesias, no quiero decir que había muchas iglesias. ¿Por qué hay en la Biblia? Ustedes se han preguntado por qué hay carta, por qué hay la iglesia de Roma, la iglesia de los Corintios, la iglesia de... ¿Eran muchas iglesias? No, eran congregaciones. Iglesia nada más era una, la iglesia de Cristo, el Cristo muerto y resucitado. Ahora ustedes, cuando estamos allá, la iglesia de Santa Teresa, la iglesia de San Juan, todas eran muchas iglesias, eran mismas. Pero ¿saben qué? Se identifican porque tienen nombres diferentes, porque se tienen que identificar, tienen que tener un domicilio y saber dónde se encuentra esa congregación. La palabra iglesia lo que quiere decir es una asamblea de creyentes, la reunión de los creyentes en Cristo Jesús. Entonces aquí está hablando a Roma, pero es la misma situación que les habló a los de Corintios, algo muy parecido. Y les dice, el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Aquí les está hablando en cuanto a las festividades que tenían que ver religiosas, porque ellos festejaban el Sabbat, el día del descanso, todas esas festejos judíos, y les dice, ya no estamos bajo eso. Los mandamientos morales de Dios, los 10 mandamientos siguen, no porque los obedezcamos vamos a ser salvos, sino que siguen para que nosotros sepamos, como un espejo que nos muestra cómo estamos ensuciándonos, para que nosotros sepamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dice Pablo, porque si la ley no dijera no codiciarás, ¿cómo yo iba a saber qué codiciar es pecado? Entonces, ¿para qué son necesarios los mandamientos? Cuando dice no robes, usted ya sabe que no debe de qué, de robar. Pero aunque usted no roba, usted no puede cumplir todos los mandamientos. ¿Usted nunca ha mentido? ¿Nunca ha robado? ¿Usted ama a Dios por sobre todas las cosas? ¿O sobre todas las cosas? ¿Usted le dedica todos los domingos? Bueno, eso es personal. Eso solamente entre usted y el Señor. Pero lo que dice la Biblia es que no hay ninguno. Y lo van ustedes viendo, puede buscar esto usted que no pide. Eso nos deja muertos. Y con la necesidad de qué? De Cristo. Porque Él fue el único que nos dijo. Entonces, por eso ahora dice, Señor, el que no hace caso del día lo hace para el Señor, y el que lo hace, el que come para el Señor come, porque dice, da gracias a Dios,
y el que come para el Señor lo come y da gracias a Dios. Para arriba, hermano, por favor. Porque ninguno de nosotros vive ¿para qué? Para sí. Ya no debemos de vivir más para nosotros. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere ¿para quién? Para sí. Porque si vivimos, lean conmigo por favor, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así puede ser que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? El Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Síganme, hermano Pablo, por favor. Porque tú, ¿qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y esto es la iglesia. Ahora sí, hermanos, por favor, vamos a Filipenses, a ver si lo tienen ahí, por favor. Filipenses 2:4, hermano. Cuando Pablo llega a Filipenses, él nos vuelve a recordar, ahora esa otra iglesia a la que le muestra y le recuerda las mismas cosas. Pero ahora no solamente dice que él hace estas cosas, que él no vive para sí mismo y cuida todo lo que hace, inclusive hasta lo que come, para no ser de tropiezo. ¿Qué dijimos? Ni a gentiles, ni a judíos, perdón, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor, sino que nos dice que Jesucristo también hizo lo mismo. Mientras el hermano lo encuentra, yo se lo voy a tratar de dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se tomó forma de hombre. Y se los voy a leer ahí, porque voy a leer aquí del hermano. Haya pues en vosotros más empieza desde el 4, hermano, por ahí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por qué, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no te preocupes nomás por lo que tú haces, que a ti te gusta, no, piensa en los demás. Y luego que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué más? Sino que se despojó. ¿Cómo dice? También hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, agacharse, como diría yo en México, que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Por qué? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Jesucristo fue lo que hizo por nosotros. Él que tenía que venir a morir por gente mala y pecadora, que si le rechazan, que no creen, que piensan que Pedro, que Juan, que María, que cualquier persona es mayor que cuando Él es Dios, Él vino del cielo, todos los demás, nosotros estamos de aquí de la tierra. Nacimos de un padre y una madre humana, todos, José, María, Pedro, todos los apóstoles. Jesucristo fue el único que fue engendrado por el Espíritu Santo, la Virgen María, que fue una mujer ejemplar, que vivió teniendo y amando, adorando al único Dios. Gracias, hermano. Verdadero de nosotros. Y empiezo a celebrar. Entonces, qué hermoso. Fíjense que el mismo Dios, ya para venir a la tierra, eso es una humillación. Dios haciéndose hombre. Y ustedes saben que la muerte de cruz era la más humillante que tenía el Imperio Romano. No había una muerte peor humillante. Y ustedes ven a Jesús con el trapito ese, los colgaban desnudos, sin ropa, los humillaban, eran avergonzados. Hemos escuchado que los escupían, que se burlaron de él, que lo llevaron a la cruz. Y no estaban en la cruz: Padre, perdónanos, porque no saben lo que es. Me recuerdo que estaba a un lado de la cruz y al otro, los dos criminales, nunca hicieron nada de él. Uno le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. ¿Usted se bautizó?
Él había hecho algo bueno usted ese día. ¿Y dónde le dijo el Señor que iba a estar? En el paraíso. En verdad digo, estás conmigo en el paraíso. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces la gente nos pone cargas, como estaban aquí algunos creyendo, que tenían que comer, que no comer, que si se juntaban con la gente de aquí, con la de allá. No, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo pensando en los demás. Y vean si lo que están haciendo les conviene también a ustedes. Pero ahora la gente que si no te bautizas no eres salvo, que tienes que obedecer todos los mandamientos, que si no te vas al infierno, que si tú comes puerco estás mal, y que no comas carne en estos días. Y ahora muchos andan judaizantes que hasta tienes que guardar el sábado. Están poniéndole cargas de más a la gente, cuando el único que nos salvó fue la obra, la muerte y la resurrección de nuestros hijos. La fe en el único y suficiente Salvador, no nuestras obras, no lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Jesucristo es el centro de toda la Biblia, de todo el Evangelio, de los Evangelios, del libro de los Hechos, de todas las cartas de Pablo. Cristo. Cristo, muerto y resucitado, Hijo de Dios, el Mesías prometido para la nación de Israel. Vamos a Colosenses, por favor, hermano, lo que dice Colosenses 3:17 es esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, por medio de Él. Dice algunas cosas, dice nomás como debes a la iglesia, dice, hay lo que tú quieras, o lo que te convenga, dice, crea algunas cosas y otras no, nomás lo que te guste, no, miren lo que dice, todo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. A Dios nos dio libertad del pecado para que no viviéramos por miedo a la muerte ni a la condenación. Pero nos dio una libertad que no debe ser usada como libertinaje. Debemos estar conscientes si lo que hacemos nos conviene a nosotros, es de bendición para nuestros hermanos y si está glorificando a nuestro Dios. Eso es la Escritura. El Señor de los mandamientos, solo recuerdan bien Jesucristo. Amarás al Señor Dios sobre todas las cosas y amarás a tu bien, por último como a ti mismo. Pero si nosotros no tenemos cuidado lo que hacemos, solamente pensamos en nosotros mismos, ya no estamos amando a Dios y tampoco nuestro pueblo. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le alabo, Señor, le bendigo y le doy las gracias por tan grande salvación que nos dio. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice San Juan 3:17 que usted envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Todo aquel que no cree, dice, todo aquel que cree pero no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Ayúdanos pues, Dios Padre eterno, a vivir bajo estos principios, Padre bíblicos, y amar a usted, Señor, y amar a nuestro propio, Señor, y cuidar que todo lo que hagamos, Señor, sea de gloria a su bendito nombre, siempre dando la gloria, honra, alabanza, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Me ponen sobre sus pies y vamos a cantar este último canto. Este pasaje que acabamos de está exponiendo
del dilema, de la cuestión que había, Pablo le ordena, le aconseja, le exhorta a los hermanos ahí en Corintio acerca de esta problemática de si como o no como comida, alimentos sacrificados a los ídolos. Y aquí Pablo quiere encontrar un equilibrio, pero a la vez también un cuidado y amor por lo demás. En específico, por aquello que por cuestiones de conciencia es un poquito más débil en cuanto a ese punto. Y Pablo quiere que los hermanos entiendan ese punto, ¿verdad? En Cristo tenemos libertad de comer todos aquellos alimentos, pero no abuse de tu libertad y afecte a los demás. Si tú tienes que cohibirte de comer por amor a otro, hazlo, porque buscamos la gloria de Dios en el trato hacia otras personas. Y él le dice ahí mismo en el versículo 31, dice: si pues comer o beber, hacer otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y la pregunta aquí es que Pablo quería: cada vez que tú hagas algo en la vida, enfrente o delante de creyente o donde sea, hacerte la pregunta: ¿de qué forma esto que estoy haciendo va a traer gloria a Dios? Si en esa adquisición que tú haces, si en ese cuestionamiento que tú haces, te das cuenta de que eso que vas a hacer no trae gloria a Dios, te voy a recomendar que no lo hagas. Porque el cristiano no vivimos para nosotros mismos. Por eso digo en el versículo más atrás, digo: no busquen su propio bien, sino busquen el bien de los demás. Y la Biblia está en contra de la autogratificación mía por encima de otro. No es que Dios no quiere que tú vivas bien, que tú busques prosperar, ¿no? Pero Dios está en contra de que lo haga a costa de otro o pisoteando a otra persona. Y dice el versículo, para terminar, versículo 32: no sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En fin, lo que Pablo está diciendo aquí es: mis hermanos, el tema no es blanco y negro, es cuestión de qué tanto tú amas a Dios y qué tanto tú amas a tu hermano. Es cuestión de para quién haces lo que tú haces. Entonces, busca la gloria de Dios. No busque tu bien por encima de nadie. Y si tienes que rehusarte a cierta libertad tuya por amor a aquel hermano débil, hazlo, porque eso da gloria a Dios. Y es por eso que la iglesia está llamada a que seamos un pueblo santo, un pueblo que honre su nombre. Cantemos el canto que dice: no hay otro. No hay otro. Un pueblo que nunca se postra, que no se conforma al mundo en su placer. Pueblo de vida consagrada y corazón que busca tu gloria conocer. Un pueblo que cree tu palabra, llenos de valor y profunda convicción. Un pueblo firme en la roca, que tu verdad proclama con gran pasión. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro.
seguiremos el llamado de tu voz. No hay otro, no hay otro. Los discípulos de Cristo, el reino de los cielos, creyeron su lealtad. Siervos que antes se posan por el evangelio su vida. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Volveremos, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Volveremos, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Amén. La palabra de Dios, lo quiero despedir con esta bendición de la palabra de Dios. Dice así, un segundito, aquí lo tengo. Dice al final de esta lectura bíblica, Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os tiene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y que pasen una feliz tarde y que el Señor le guarde. Bendiciones.